¿Qué tal, cracks? Sean bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tocaremos y analizaremos los aspectos positivos y negativos de la pretemporada del Real Madrid por los Estados Unidos. ¿Cuáles son mis sensaciones de cara a la próxima campaña? ¿Qué hay que mejorar y en qué hemos mejorado con respecto a la temporada anterior? Todos estos temas y un poco más acá en mi canal y en este video. Pero antes de comenzar, te sugiero suscribirte a mi canal para que estés al tanto de las mejores noticias del Real Madrid y del mundo del fútbol, las noticias más importantes y más relevantes. Y sin más preámbulo, comencemos. Bueno, mi gente, vamos con mi análisis con respecto a la pretemporada del Real Madrid. ¿Cuáles fueron los factores positivos, negativos con respecto al conjunto merengue en esta pretemporada? La verdad es que el conjunto merengue tuvo un resultado a favor de 2 victorias y 2 derrotas. Las 2 primeras victorias ante el Milan de Italia 3-2, que por cierto, comenzamos el partido perdiendo y terminamos remontando el partido como lo hace el Real Madrid de manera habitual. Mientras que el segundo partido, el conjunto merengue logró una contundente victoria ante el Manchester United de Ten Hag, un Manchester United bastante rodado, con jugadores muy interesantes como Casemiro, Bruno Fernández, Rashford. La verdad es que el Real Madrid logró una importante victoria ante el combinado inglés, que por cierto, Jude Bellingham marcó un golazo impresionante con una gran asistencia de Rudiger. Mientras que en el tercer partido el conjunto merengue tiene una durísima y dolorosa derrota ante el eterno rival, 3-0. Un partido que en mi opinión, un partido muy interesante. La verdad es que fue un clásico brutal, pero que me dejó con la boca bastante amarga con respecto a las oportunidades que creó el conjunto merengue y que al final no pudo concretar. Mientras que el Barcelona fue todo lo contrario. El Barcelona aprovechó las oportunidades que tuvo de cara al arco, mientras que el Real Madrid se topó con un Ter Stegen inquebrantable, un Ter Stegen que fue uno de los más importantes en el conjunto blaugrana. De esta manera, ante la Juventus, tuvimos fallos garrafales en defensa. Ya en el minuto 20 la Juventus de Italia nos estaba ganando 2-0, mucha desconcentración en defensa. Y es que hay que recalcar y hacer énfasis con respecto a este tema, la defensa. La defensa es lo más preocupante del Real Madrid en esta pretemporada. De esta manera, señores, vamos a analizar, voy a dar mis sensaciones con respecto a la pretemporada, los factores positivos y negativos de esta pretemporada del Real Madrid. Comenzamos con los factores negativos, y es que el primer aspecto negativo es la defensa. Como se lo estaba comentando, el Real Madrid no se puede permitir bajo ningún concepto esos desajustes defensivos que vimos ante el Barcelona, ante la Juventus más que todo. Falta de concentración en las coberturas a nivel individual. Carvajal y Militao, yo creo que en mi opinión son dos jugadores que están muy lejos de su mejor versión. Cabe mencionar que Militao terminó la temporada pasada relegado al banquillo. La verdad es que tuvo una importante lesión, si bien es cierto, pero yo creo que Rudiger está mostrando mucha contundencia, mucha solidez defensiva, si bien es cierto que ante la Juventus ninguno estuvo de la mejor manera. Incluso Fran García estuvo fallo en lo que es las coberturas defensivas, pero ya ese es un tema que vamos a ir tocando poco a poco en el video, ¿vale? Me preocupa muchísimo, me preocupa mucho el lateral derecho. No tenemos un recambio para Dani Carvajal. Lucas Vázquez no es lateral derecho. Lucas Vázquez es extremo reconvertido a lateral derecho, que es otra cosa muy completamente distinta. Pero esa es la posición que más me preocupa de cara a la próxima campaña. Mientras que el otro aspecto negativo es las dudas esquemáticas que tiene Ancelotti en el nuevo sistema. Hay que destacar que Ancelotti obviamente ya no cuenta con Karim Benzema, y de esta manera estaba improvisando con un nuevo esquema de rombo 4-4-2. De esta manera, lógicamente le permite al equipo llegar con más amplitud al área rival, así como quedó evidenciado en la pretemporada. Ante el Barcelona llegamos bastantes veces, no estoy muy claro cuántas ocasiones tuvimos, pero ante la Juventus sí llegamos más de 60 veces al área rival, más de 60 disparos y un solo gol. La verdad es que es preocupante bastante este esquema si no tenemos un referente goleador como Karim Benzema. Mientras que el otro aspecto negativo es lógicamente la falta de puntería, ya que es obviamente no tenemos a Karim Benzema, se nos fue nuestro capitán, máximo referente, Marco Asensio también se ha marchado, y lógicamente han llegado jugadores muy importantes que sin duda marcarán el presente del conjunto merengue en los próximos años, como Brahim Díaz, Jude Bellingham, el propio Arda Güler, que Arda Güler lamentablemente no ha podido tener minutos en esta pretemporada, no ha podido mostrarse. El jugador turco que ha llegado con mucha
ha causado mucha expectativa en la hinchada merengue, y es que el jugador está lesionado y no se sabe cuándo volverá de esa lesión de menisco en la rodilla. Mientras que, lógicamente, vuelvo y lo repito, el sistema en rombo permite al Madrid llegar con mucha amplitud al área rival, pero no estamos marcando goles. Ante la Juventus solamente marcamos un gol, ante el Barcelona 0 goles. La verdad es que es lamentable. Hay mucho que mejorar con respecto a este factor negativo, que es la puntería de cara al arco, y es que yo espero que en los próximos días, en las próximas horas, llegue Kylian Mbappé. Ahora bien, vamos a analizar ahora los aspectos positivos del Real Madrid, cuáles fueron mis sensaciones en cuanto a lo positivo. Y es que, primero que nada, yo creo que el primer aspecto positivo es el inglés Jude Bellingham. La verdad es que me sorprendió mucho en esta pretemporada. Fue uno de los jugadores que más me sorprendió. Hay que mencionar que el jugador tan solo tiene 3 meses en la disciplina merengue, procedente del Borussia Dortmund, tan solo tiene 19 años y tiene una personalidad brutal. La verdad es que este jugador sin duda marcará una época en el Real Madrid, pero más allá de eso, en cuanto a su rendimiento en esta pretemporada, fue de más a menos. Lógicamente en el primer partido participó muchísimo, su primer partido ante el Milan, ante el Manchester, fue muy participativo tanto en el aspecto ofensivo como en el aspecto defensivo. Se marcó un golazo brutal con gran asistencia de Rüdiger, pero ante el Barcelona se vio un poco perdido en esa posición de enganche, de falso 9, y ante la Juventus más de lo mismo. La verdad es que, como vuelvo y lo repito, fue de más a menos. De igual manera, yo creo que al jugador británico le doy un 8 en esta pretemporada. La verdad es que Jude Bellingham fue de lo más importante y que hay que destacar en esta pretemporada del Real Madrid. Ahora vamos con el otro factor positivo, un jugador que también me impresionó bastante, uno de los recientes fichajes, y es que Fran García, yo creo que será el lateral izquierdo titular del Real Madrid ante las recurrentes lesiones de Ferland Mendy, un jugador con una calidad enorme, con muchas proyecciones en ataque, ofensivamente aportará muchísimo con Vinicius Junior, probablemente en el sistema 4-3-3, que al final yo creo que se va a decidir Carlo Ancelotti, el italiano. Y es que aparte de eso, el jugador es un todoterreno, o sea, te abarca todo el campo completamente sin ningún inconveniente, algo que no hace Mendy habitualmente. Mendy, que defensivamente es una roca, pero actualmente no está pasando por su mejor momento, ya tiene más de un año lesionándose constantemente, y yo creo que Fran García será el titular indiscutible por esa banda izquierda. Si bien es cierto que Fran García ante la Juventus tuvo muchos desajustes defensivos, que yo creo que en los próximos meses lo va a ir poco a poco perfeccionando y mejorando de cara a la próxima campaña. El otro aspecto positivo que quería comentar con ustedes, señores, es la vuelta de Tchouaméni, el mediocampista francés. Hay que destacar que esta va a ser la segunda temporada del jugador francés con el Real Madrid, y llegó a cambio de 80 millones procedentes del Mónaco. El primer año yo creo que de Tchouaméni ha sido bastante irregular, pero hay que destacar también que el jugador llegó al Real Madrid y tuvo unos primeros meses bastante buenos en el pivote, el número 5, tras la salida de Casemiro, y después se fue al Mundial con la selección de Francia. Después de ahí, luego de ese Mundial, el jugador llegó bastante triste, bastante desolado, ya que perdió esa final ante Argentina, tuvo muchos bajones físicos, no se consolidó en el equipo en esa fase decisiva de la Champions ante el Chelsea, ante el City, quedó completamente relegado en el banquillo, mientras que en esta pretemporada, señores, yo vi un Tchouaméni con una sensación completamente distinta, está a tope físicamente. Ancelotti lo sabe, va a ser el titular. Yo creo que Ancelotti lo va a poner obviamente por encima de Kroos. Kroos y Modric jugaron ante la Juventus y fue un naufragio completamente. Ya Kroos y Modric ya no están para ser titulares en un mismo partido. Yo creo que Tchouaméni, esta va a ser la temporada de Tchouaméni, su segunda temporada. Hay que tener paciencia con el chaval, hay que apoyarlo, y la verdad es que tan solo tiene 21 o 22 años. Yo creo que Tchouaméni va a ser el recambio ideal para Casemiro. Bueno, esos fueron los aspectos positivos. En cuanto a Ancelotti, lógicamente se ha especulado muchísimo con que el técnico tiene la mente puesta en Brasil para el 2024. Yo creo que Ancelotti es un técnico, en mi opinión, con mucha experiencia, ha pasado por grandes clubes, por las mejores ligas como Italia, Inglaterra, Francia, incluso la Bundesliga. Yo creo que Ancelotti es un profesional a toda regla. Yo creo que el técnico italiano va a saber sacar lo mejor de esta plantilla. Lo más probable es que llegue Kylian Mbappé. No se sabe exactamente qué día, hora exactamente se hará de manera oficial, pero yo creo que sí va a llegar, señores. Así todo lo indica.
todos los indicios, y yo creo que Ancelotti, más allá de que tenga un acuerdo o no, como lo afirmó ESPN hace un mes o 2 meses, yo creo que el técnico italiano va a ser profesional, va a ser muy profesional en este aspecto, y yo creo que va a sacar lo mejor de sí mismo y va a sacar lo mejor de esta plantilla. Bueno, mi gente, de esta manera finalizamos con este video, con este análisis de la pretemporada del Real Madrid. Estas fueron mis sensaciones del conjunto merengue en esta pretemporada, en cuanto a lo negativo, en cuanto a lo positivo. Y para ustedes, ¿qué es lo mejor del Real Madrid esta pretemporada? ¿Qué tiene que mejorar y qué está mejor, obviamente, de cara a la próxima campaña? Déjenme todos sus comentarios acá en la cajita de comentarios, señores, y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y denle un enorme like para que puedan estar al tanto de las mejores noticias del Real Madrid y del mundo del fútbol. De esta manera, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.